Damasco y la tomó, y llevó cautivo a los moradores a Kir y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado. ¿De dónde? Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las bases de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Y los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Ok, bueno, vamos a pensar un poco en esta historia que acabamos de leer aquí. Ahora, la idea, hermanos queridos, es que cada cristiano vaya en un proceso de crecimiento espiritual permanentemente. Eso es como la voluntad de Dios, y ese debe ser el proceso normal en la vida de cada uno de nosotros. Nunca debe haber estancamiento en nuestra vida. Ahora, este pasaje nos da algunas cosas que nos llevan al estancamiento. Quiero mencionar aquí algunas cosas que hacen que un cristiano se estanque. Por ejemplo, este rey es un rey que se estancó en la vida, y hoy quiero resaltar algunas cosas que nos llevan a que nuestra vida espiritual, en vez de crecer, se estanque, se paralice. Quiero compartir con ustedes algunas cosas. Vuelvo a enfatizar, la palabra de Dios siempre nos dice que una vida espiritual saludable es una vida que crece permanentemente. Permanentemente crece cuando usted está conectado a la fuente, cuando usted es una persona que tiene algunas disciplinas establecidas en su vida. Permanentemente usted está en un crecimiento mayor. Usted cada día conoce más la voluntad de Dios, usted conoce más la persona de Jesús, usted avanza hacia una madurez mayor en su vida, usted es una persona que cada día avanza en sabiduría, etcétera, etcétera. Ese es el proceso, debe ser el proceso normal de una persona que está conectada con Dios, que es seria, que es responsable en su vida espiritual. En otras palabras, que es fiel a Dios, a las cosas básicas que Dios nos establece. Pero este hombre que encontramos aquí, el rey Acaz, que es diferente a Acab, este es Acaz, es el 13º, el número 13 rey de Israel, este rey Acaz que acabamos de leer la historia en este capítulo. Ahora, en los primeros versículos
encontramos allí el primer problema que encontramos en él, que lo llevó a un estancamiento en su vida espiritual. Mire estos tres versículos. Volvamos allí al versículo 2 al 4. Ahora, mire lo que pasa a este rey. Dice, cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años. ¿Cuántos años? 20 años. Dice, y reinó en Jerusalén 16 años. Y escúcheme bien, dice, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Dice, antes anduvo, escuche bien, en el camino de ¿qué? De los reyes de Israel. Y mire lo que, y aún hizo pasar, dice, por fuego a sus hijos según las prácticas abominables de las naciones que Jehová, ¿qué dice? Echó delante de los hijos de Israel. Y el 4 dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol, ¿qué dice? Frondoso. Ok, escúcheme bien. ¿Qué fue lo primero que empezó a pasar en la vida de este joven rey de Judá? Estos 4 versículos que acabamos de leer, lo vemos a él, escúcheme bien, lo vemos a él adoptando algunos principios que no tienen nada que ver con Dios. Note usted que este hombre empezó a tomar y a practicar algunas cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Ahora, todo esto lo empezó él a hacer por miedo realmente. Empezó a adquirir otros principios. Ahora, note usted que él tenía un modelo para imitar, un modelo de vida para imitar, que era David, un antepasado, el rey David. Él dice que no hizo conforme a su antepasado David. Es decir, para él era claro que había un modelo de vida para imitar. Estaba allí, David había sido un modelo y habían algunas cosas que él podía imitar de David. Pero note que él dice que no hizo conforme a ese modelo de vida que ya estaba establecido, que era David, sino que dice que él optó otros principios. Optó, en vez de tomar el ejemplo de David, tomó el ejemplo de otros reyes, tomó otros principios de vida y los estableció en el reino y en su estilo de vida. Hermano, eso me lleva a mí al estancamiento. Cuando yo dejo de ser fiel a los principios de Dios y empiezo a optar por otros principios diferentes a los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, algunas cosas que este hombre hizo, mire, este hombre dice, una cosa que yo veo aquí, dice que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, como David su antepasado. Antes anduvo en los caminos de los reyes de ¿qué? De Israel. Y mire, y aún hizo pasar por fuego a su propio hijo. Mire lo que optó él. Escuche esto. En vez de optar los principios de Dios en su vida, en vez de optar por el buen ejemplo que había dejado David, dice que él optó otros principios, otro estilo de vida, y aún su propio hijo lo sacrificó a los dioses que él decidió adorar en aquella época. Cuando tú vives así, hermano, tu vida se estanca. Cuando tú optas por otro estilo de vida, aún estando en la iglesia, siendo un creyente, y tú optas por cosas que no tienen nada que ver con Dios, como tu estilo de vida, como tu práctica diaria. Este rey no tenía eso, era paganismo. Él no tenía que sacrificar a su hijo, pero perdió la noción, perdió la sensibilidad, perdió la integridad de vida y rechazó el ejemplo de David y optó por vivir el estilo de vida que vivieron los reyes malos de Israel, y optó el paganismo que había en
en los vecinos. Sacrificó su propio hijo teniendo un modelo de vida. Hermanos queridos, miren, la vida cristiana siempre va en contravía a lo que todo el mundo hace. Eso es así. El cristiano genuino siempre va en contravía. Y muchas veces tú en tu caminar cristiano tienes que renunciar a cosas que los demás hacen como algo común para tú mantenerte en la línea, para tú mantenerte alineado con Dios. Este hombre tenía la posibilidad, él sabía, había un modelo de vida, había un hombre que había sido un modelo de vida y es David, pero él dijo, no, yo quiero caminar y vivir de acuerdo a estos otros reyes. Yo quiero vivir de acuerdo a estos países, a estas naciones. Y aún sacrificó su propio hijo, lo ofreció a dioses falsos y optó estas prácticas de estos pueblos. Pero miren el versículo que sigue. Dice el versículo el 3 dice, hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. El 4 dice, asimismo sacrificó, ¿y qué dice? Y quemó incienso, ¿dónde, hermano? En los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Mire el estilo de adoración y de sacrificio a Dios que eligió. Hermanos, la vida cristiana tú no puedes mezclarla de esta manera. Si tú vas a ser cristiano, tienes que optar lo que la palabra de Dios, las prácticas que la palabra de Dios te enseña, no las prácticas comunes de otros. Cuando tú vives de esa manera, eso trae estancamiento a tu vida. Necesitamos ser claros en esto, hermano. Necesitamos ser claros en este tipo de cosas, tener claras las cosas. No copiemos, no hagamos lo que otros hacen, porque eso nos lleva a un estancamiento. Y todo esto tiene que ver por la presión. Muchas veces nos salimos de la línea por el que dirán de la gente. A veces la presión de otros es tan fuerte que nos llevan y nos presionan a optar y hacer cosas que no agradan a Dios. Este hombre no tenía que hacer este tipo de cosas, pero él eligió este tipo de cosas en su vida por no imitar a alguien que ya había vivido una vida agradable delante de Dios. El versículo 4 lo dice claramente, vuelvo a leerlo. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre todos los collados y debajo de todo árbol frondoso. Estas eran prácticas de los pueblos paganos de aquella época. ¿Cuál es la primera cosa que nos lleva a estancar la vida? Cuando tú y yo optamos en la vida, adoptamos principios del mundo a nuestra vida. Somos cristianos, amamos a Dios, leemos la palabra, perseveramos en una iglesia, perseveramos en las prácticas cristianas, pero al mismo tiempo adoptamos cosas del mundo, adoptamos de los paganos, adoptamos prácticas y las colocamos en nuestro diario vivir. ¿Por qué un cristiano tiene que sacrificar a su hijo? ¿Por qué un cristiano, si conoce a Dios, si hay gente que le muestra el camino correcto a Dios, por qué tiene que irse a los collados a adorar a dioses falsos, a participar de la adoración de otros dioses? Eso mantiene a un creyente en una vida estancada. Cuando tú no eres claro, tú no eres leal a Dios en los principios bíblicos, en las prácticas cristianas, cuando tú no eres fiel a Dios y tienes claro eso en tu vida y te mantienes allí, a pesar de que todos los demás hagan cosas
que no agradan a Dios. Si tú quieres ser un hombre que crece tu vida espiritual, que avanzas en la fe, necesitas tener claridad en ese tipo de cosas. Ahora, hay muchas personas que tú y yo podemos imitar. Por ejemplo, no hablemos de los personajes bíblicos, pero por ejemplo, mire, hay muchos hombres de Dios que ya murieron, que tú y yo podemos imitar. Por ejemplo, un hombre que está vivo todavía y que es un hombre maravilloso, o siempre fue un hombre maravilloso en su estilo de vida, y es el Billy Graham, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes conocen la vida de Billy Graham? Billy Graham es un hombre que tú puedes imitar. ¿Por qué tenemos que imitar a otras? ¿Por qué tenemos que imitar, por ejemplo, a Shakira? ¿Por qué tenemos que imitar al mundo, por ejemplo, en sus prácticas? El mundo adora en los lugares altos. El mundo sacrifica a sus hijos. Pero hay gente que tú puedes tener delante de ti para mirar, este hombre es un hombre de Dios, o esta mujer es una mujer de Dios. Yo voy a imitar su estilo de vida. Aquí yo les he invitado, les he traído muchas personas que son muy correctas en su estilo de vida. Tenga a alguien para imitar. Si usted quiere tener a alguien que sus ojos puedan mirar para imitarlo, tenga claro. Martín Lutero fue un hombre maravilloso, aunque fue un hombre, escuche bien, que nació en el seno de la Iglesia Católica, pero fue un hombre que conoció a Dios a través de la palabra, y luego lo vemos actuando en esa dirección. O imitemos gente que vivió y que está registrada en la palabra de Dios, pero no imitemos al mundo. No adoptemos prácticas del mundo y las mezclemos con el cristianismo, porque eso nos lleva a una cosa que ya se lo he mencionado, a que tu vida se estanque en la vida. Se estanque. Y mucho cristiano, hermano, mucho cristiano camina estancado porque no tiene claro eso. Adoptan principios del mundo y los mezclan con el cristianismo. Y allí caminan, están en las iglesias están llenas de gente así. Y esta es la primera cosa que yo veo que llevó a este joven rey a estancarse en la vida espiritual. Más adelante les voy a mostrar otros textos. Segundo pensamiento que quiero dejar en tu corazón. En el versículo 5 al 10, ahí hay otra cosa que lo llevó al estancamiento también. Mire el versículo 5 al 10. Mire lo que hizo. Vamos a leer desde entonces Rezín, rey de ¿dónde? De Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, ¿qué pasó? Subieron, ¿qué dice? A Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz. Mire eso. Entonces se unen unos reyes con el rey de Siria, entre ellos el rey de Israel, la otra parte de la nación. Se unieron 3 reyes allí, vinieron y sitiaron a Acaz, mas no pudieron tomarla. Pero mire lo que hace. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá. A los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta el día de hoy. Versículo 7. Mire, entonces Acaz, ¿qué hizo Acaz? El rey que estamos hablando. Dice, envió embajadores ¿a dónde? A Tiglat-Pilser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria, del mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Vamos a leer hasta el versículo 10. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de Israel, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores a Kir y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pilser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda, ¿qué dice?
su hechura. Ahora escúcheme bien, aquí hay una segunda cosa que llevó a que este hombre se estancara en su vida. La primera cosa que él hizo para estancarse, ¿qué fue lo que él hizo? Adoptó principios que no eran del pueblo de Dios. Adoptó principios que no estaban permitidas para él, las adoptó como su estilo de vida. Adoptó costumbres de los pueblos paganos, quemó su hijo, estableció adoración. Usted, en vez de ver a este rey en el templo establecido para adorar a Dios, usted lo veía por allá debajo de los árboles, adorando a los dioses paganos. Cuando un cristiano vive de esta manera en la iglesia, pero adopta también costumbres paganas, eso te lleva a ti a un estancamiento. Tu vida no fluye, tu vida no crece, tu vida no avanza, te estancas y allí te mantienes estancado en la vida. Pero mire el segundo error que cometió este hombre. Ahora escuche bien, de pronto se levantan 3 reyes contra él. Se levanta el rey, ¿de dónde? Lean allí. Se levanta, ¿qué rey? El más grande allí, ¿cuál era? ¿El rey de qué? ¿Ah? El rey de Asiria. El rey de Siria. Se levanta juntamente con el rey de Israel y otros reyes más. Se levantan y vienen a invadirlo. Vienen a atacarlo. Vienen a atacarlo inmediatamente. Ahora mire lo que pasa. Dice que no lo pudieron vencer, lo sitiaron. Pero inmediatamente mire lo que él hace. Él inmediatamente pide ayuda ¿a quién? ¿Al rey de quién? Al rey de Asiria. Él pide ayuda al rey de Asiria. Pero escuche bien, nadie hace nada gratis, hermano. Mire lo que él hace. Él le dice, mira, yo te voy a... Y le envía presentes. Y los presentes, ¿sabe cuáles son? Los vasos sagrados del templo, los utensilios sagrados, todos los utensilios de oro y de plata que habían sido consagrados para el servicio de la adoración al Dios verdadero. Él los coge y para congraciarse con el rey al cual pide ayuda, se los envía como presente. Y el rey inmediatamente viene en su ayuda. Ahora escúcheme bien. Esta es otra cosa que llevó al estancamiento. Cuando tú profanas lo que es santo, hermano. Cuando tú no tienes temor de Dios para profanar lo santo en la vida. Mire lo que hace este hombre. Este hombre abre las puertas al enemigo. En el versículo 6, mire la parte B. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá. Y dice, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Él abrió la puerta y hace un acuerdo, hace un pacto en el versículo 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pilser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Mire lo que vemos este hombre. Lo vemos haciendo un pacto. Lo vemos aquí a este hombre abriendo la puerta al enemigo. Y lo vemos en el versículo 9 y 10. Mire allí, lo vemos allí entregando lo santo a este rey. Sin ningún escrúpulo entrega lo santo, dice el versículo 9 y 10. Dice, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó, ¿qué dice? Cautivo a los moradores aquí y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pilser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño
etcétera, etcétera, etcétera. Ok, hermanos queridos, debe haber siempre en nosotros un celo de Dios por lo santo. Usted y yo no podemos negociar lo santo, no podemos vender lo santo. Este hombre profanó lo que fue consagrado a Dios sin ningún temor. Él entregó todo esto, lo vendió, lo entregó, hizo un canje porque vinieran a defenderlo, porque vinieran a protegerlo, por buscar la protección de un hombre, de un rey que tenía poder. Él entregó lo santo, entregó lo que le pertenecía al templo de Dios. Y muchas veces, hermano, muchas veces usted y yo entregamos cosas valiosas espiritualmente por momentos de miedo, por conseguir algo terrenal. A veces cambiamos las cosas santas. Por ejemplo, hay gente que entrega el ministerio, el servicio a la casa de Dios por otras cosas, las cambia por negocios, etcétera, etcétera. Y este hombre entregó lo que le pertenecía a la adoración a Dios, los utensilios a Dios. No vendas tu santidad, tu pureza, tu integridad, lo que Dios te ha dado. Tu vida cristiana no la canjees por cualquier cosa terrenal. Ahora, cuando leemos la historia de este rey, ¿sabe qué pasó? Este hombre realmente no ayudó a Acaz. Mire, voy a mostrarles un pasaje. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 28. Mire lo que pasó allí. Aunque él pidió ayuda para que lo defendieran de estos tres reyes, entregó lo que había sido consagrado a Dios. Pero mire lo que pasó. Este libro de Crónicas narra lo que no encontramos aquí en Reyes. Segunda de Crónicas capítulo 28, versículo 19 al 21. Vamos a leer allí. Si me ayuda, Alvarito, por favor. Mire lo que dice. Porque Jehová había humillado, ¿qué dice? A Judá por causa de Acaz, rey de Israel. Por cuanto él había actuado, ¿qué dice? Desenfrenadamente. Esta palabra no la encontramos en el pasaje anterior. Dice había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Mire el versículo 20. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo ¿a qué? A estrechez. Y mire, dice, y no le fortaleció. Ahora, él pidió ayuda a este rey. En vez de ayudarlo, ¿qué pasó? Dice que lo redujo a estrechez. Lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Él pidió ayuda y entregó lo santo y lo sagrado para que vinieran a defenderlo. Pero mire el versículo 21. Mire lo que pasó. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar ¿a quién? Al rey de los asirios. Este no le ayudó. Mire, hermano, ¿cuántas veces usted ha entregado cosas valiosas en su vida pensando que usted iba a ganar más, que usted iba a tener mayores dividendos, y cuando usted al final de eso usted descubrió que eso lo llevó a usted a mayor esclavitud? Porque eso fue lo que pasó. Este pueblo, Acaz y su gente, pensando que iban a recibir ayuda, entregó lo santo de la casa de Dios. Y mire cómo terminó esta supuesta ayuda. Los terminaron subyugando y él se llevó la bendición, se llevó lo sagrado, disfrutó de eso. Hermanos queridos, el diablo nos engaña así a veces. Cuando usted y yo, aquello que es santo en nuestra vida, no negocies tus principios, esos principios santos que te llevan a ti a ser victorioso,
Hay cosas valiosas en tu vida. Por ejemplo, la virginidad en una joven eso es valioso, hermano. Eso es valioso en una joven. Mantenerse puro hasta el matrimonio, eso es valioso. Si tú has caminado con el Señor 5 años, seguramente Dios ha hecho muchas cosas, te ha restaurado, te ha bendecido, te ha sanado, te ha liberado, y que al 6.º año tú vendas eso, hermano. Yo llevo 30 y pico de años caminando con Dios. Yo no puedo vender todo eso que yo he recibido en los 30 y pico de años con Dios, por una cuestión tan sencilla. Ningún dinero, ningún cambalache, no puede haber nada más valioso que todo aquello que yo personalmente he recibido en esos 30 y pico de años. Pues este hombre, mire lo que hizo: pidió ayuda, y para congraciarse con este rey envió los utensilios de la casa, la plata y el oro que habían sido consagradas para adorar a Dios en el templo, se las entregó a este rey. Y mire cómo le pagó este hombre. En vez de ayudarlo, dice que ni lo ayudó, ni lo fortaleció, ni hizo nada. Solamente usó esto para subyugarlo y para convertirlos en esclavos. Ahora, esto es, hermano querido, lo que el enemigo. Cuando tú no valoras lo santo en la vida, cuando tú no valoras el congregarte, cuando tú no valoras la oración, el estudiar la palabra de Dios, estas cosas que nos llevan a bendecir nuestras vidas, nos estancamos en la vida. Nos estancamos. Este hombre, este fue uno de los fracasos en su vida. No valorar esos utensilios santos que fueron consagrados a Dios y que estaban en el templo. Los cambió, los entregó tan fácilmente, sin ningún temor de Dios. Y todo eso lo llevó al fracaso que tuvo este hombre. Ahí he colocado 2 principios que nos llevan al estancamiento. Este es uno de ellos. Cuando tú no valoras aquellas cosas que Dios te ha entregado. Si Dios te ha entregado un ministerio, tú eres una persona que ora y los enfermos se sanan, valore eso, hermano. Eso es algo santo. Eso no se consigue en cualquier tienda. Si tú eres una persona que ha aprendido a escuchar la voz de Dios, no venda eso, no valore, no desprecie eso, valore eso. Si tú eres una persona que permanentemente Dios te está hablando, Dios te está usando, no vote eso, no lo cambie por cualquier cosa en la vida. Hay cosas en nuestra vida que no son ni oro ni plata, pero que están en nosotros y que no las podemos cambiar porque son más valiosas que cualquier cantidad de dinero en la vida. Aprenda a valorar lo santo que proviene de Dios. Eso llevó a la ruina a este hombre. Número 3, tercer pensamiento. Mire el versículo 10 al 15. Ahí hay otra cosa equivocada que hizo este hombre. Mire lo que hizo en el versículo 10. Esto sí que es curioso. Mire lo que hace. Versículo 10 al 15. ¿Están conmigo? Vuelva allí a segunda carta de Reyes, capítulo 16. Mire, después fue el rey Acaz, ¿a dónde? ¿A dónde fue? ¿Están conmigo todavía? Dice que se fue a encontrar ¿con quién? Con el rey al cual le había pedido ayuda. ¿Pero dónde se fue? A la capital del imperio. Se fue a Damasco. Y mire y cuando llegó allá, ¿qué pasó? Dice, vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco. Mire esto. Envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción de ¿qué? Del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado. ¿De dónde? ¿De dónde? De Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y cuando el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. El 14, e hizo acercar el altar de bronce
que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mira el 15: y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana. ¿Y qué dice? El holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío. ¿Para qué? ¿Para qué? Para consultar a Jehová. Mire lo tercero que hizo este hombre. Él se va a encontrarse con el rey Tiglath-Pileser. ¿A dónde se va? A Damasco, a la capital del imperio del rey. Se vaya, y mire lo que pasa. Y cuando llegó allá, ¿qué pasó con el rey Acaz? Él vio allí un altar pagano, el gran altar de este país. Lo vio allá y él dijo: uy, tan bonito, yo quiero. Inmediatamente hizo el diseño, hizo el dibujo y se lo envió. ¿A quién? ¿A quién se lo envió? Escuche, al sacerdote, y le dijo: yo quiero que usted me levante un altar igualito en Judá, en Jerusalén, porque yo quiero que allí adoremos a Dios. Mire esto, por favor, mire esto. ¿Sabe qué se llama esto? Esto lleva al estancamiento en la vida espiritual de muchos creyentes. Cuando tú mezclas, mire lo que hace este hombre. Este hombre le pareció bonito ese altar. No sé qué tendría de bonito, me imagino cosas raras. Y él dijo, sin ningún temor, él dijo: yo quiero que esto se levante. Inmediatamente llamó al sacerdote. Ahora escúcheme bien, él tenía un sacerdote de bolsillo, tenía un pastor de bolsillo. Él le dijo: hágame este altar, yo quiero que me lo haga. Y sí, se lo hizo rápido, porque cuando él llegó de su viaje de Damasco, cuando regresó ya el altar estaba. Y mire lo que hace el rey. Inmediatamente él no quiere nada con el templo. Él inmediatamente en el altar que le hizo el sacerdote, ahí mismo empezó a sacrificar, a sacrificar y a sacrificar, porque a él le pareció así. Escúcheme bien, muchos cristianos que están en las iglesias, lo que han hecho es que han fabricado su propia religión, hermano. Hay muchos lugares donde se adora a Dios, pero su adoración no es bíblica. Ellos dijeron: a mí me gusta como están adorando en esta, y vinieron y hicieron eso. Hay muchas cosas que en la iglesia del Señor se hacen que no fueron guiadas por Dios. Las vimos que se hicieron en otro lado. En otro lado las están haciendo. Y entonces a mí me pareció bonito. Ay, tan bonito eso como lo están haciendo. Y ni corto ni perezoso. Entonces nosotros venimos y la establecemos. Hermanos queridos, el pueblo de Dios está lleno de una religión que se llama la religión de mi conveniencia. Soy religioso, pero hago lo que quiero. Yo adoro a Dios, pero adoro como a mí me da la gana. Yo voy a la iglesia, pero vivo como quiero. Yo le doy a Dios lo que yo creo que hay que darle a Dios. Y Dios tiene que estar contento conmigo, porque ese es mi gusto. ¿En qué radica esta religión? Es el gusto tuyo dándoselo a Dios. No es tú rindiéndote al gusto de Dios. ¿Cuánto me comprenden lo que estoy diciendo? La nueva religión de muchos cristianos es eso: yo le doy a Dios lo que a mí me gusta.
A mí me gusta esto, y entonces a Dios tiene que gustarle porque a mí me gusta. Pero sabe que no, muchas veces lo que a mí me gusta, a Dios no le gusta. Escúcheme bien, si vamos a adorar a Dios, tenemos que adorarlo de acuerdo a la forma de adoración que Él ha establecido en la palabra de Dios. ¿Me está oyendo? ¿Cuántos ídolos, hermanos queridos, están ocupando el lugar de Dios en la iglesia cristiana? ¿Cuántos ídolos? Este hombre llenó de ídolos el altar que él levantó. El verso 12 y 13, mire lo que dice del capítulo 16. Dice: y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, ¿qué dice? Se acercó el rey a él y ofreció ¿qué? Sacrificios en él. Mire el 13, dice: y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Y mire el versículo 14: e hizo acercar el altar de bronce que estaba ¿dónde? Delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y el 15: y mandó al rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar. ¿A qué llamaba él el gran altar? El que había hecho él. Encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, todo esto nos lleva al estancamiento. Cuando tú te inventas tus propias formas de agradar a Dios, cuando tú te inventas tus propias formas de adorar a Dios, cuando tú te inventas, tú dices: no, yo no necesito ir a la iglesia cada domingo, ¿no? Y tú estableces tu forma. Tú dices: no, suficiente para mí es una vez al mes. Tú estableces tus formas y no te sujetas a las formas de Dios. Eso fue lo que hizo este hombre. Él quitó la forma de adorar a Dios porque le gustó el altar que vio en su visita a Damasco. Y entonces él dice: yo quiero un altar, yo quiero. Y luego lo manda a hacer a su sacerdote de bolsillo. Le hace el altar. Cuando él regresa, ofrece sus sacrificios, pone allí sus ídolos. ¿Y sabe qué? Y cambió todo. Y él pensaba que con esto él estaba adorando al Dios de la palabra de Dios. Hermanos queridos, necesitamos ceñirnos a la palabra de Dios. No cambies las formas que Dios ha establecido, porque cuando tú quieres imponerle a Dios y no sujetarte a Dios, entonces terminamos en un estancamiento. Y por último, mire esto, que es una cosa que a veces nos pasa en la vida. Esto también nos estanca tremendamente en la vida espiritual. Mire el versículo 16 y 17 de este pasaje. Versículos 16 y 17. Mire lo que hace, capítulo 16. Leamos allí. Dice: e hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le ¿qué? ¿Quién debería tener la autoridad espiritual allí? ¿Y quién la está teniendo? El rey. El rey es el que: hágame un altar. Mire el diseño. Y dice que el sacerdote hizo todo lo que el rey le mandó. Pero mire el versículo 17. Y cortó el rey Acaz, dice, los tableros de las ¿qué? De las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso ¿qué? Y lo puso ¿qué? Sobre el suelo de piedra. Y mire el 18. Asimismo el pórtico
asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y que el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová. Y mire esta frase, repita esa frase: por causa de qué, del rey de qué, de Asiria. Ok, ¿por qué este hombre actuó de esta manera? Hay una causa mayor. ¿Cuál fue la causa mayor? Por agradar a un rey. ¿A quién? Al rey de Asiria. Mire lo que hace, hermano. Él cierra la casa genuina de Jehová, el templo genuino, y empieza a desbaratar una cantidad de cosas del templo. Y ahora su enfoque, su importancia está en el nuevo altar que él levantó, y todo por causa del rey de Asiria. ¿Sabe qué significa esto? Significa que tú y yo a veces actuamos siempre para agradar a los demás. Este es un hombre que está viviendo para agradar a otro. Nunca podrás ser un hombre y una mujer que agrada a Dios si tú te propones agradar a los hombres. Nunca vas a crecer en la vida si tú vives para agradar a un hombre o a una mujer. Muchas veces, en un alto porcentaje, cuando tú caminas para Dios, siempre los hombres se disgustan contigo. Pero aquí hay un hombre que hizo todo esto, hermano. La causa mayor fue el rey de Asiria, al cual él ya se había convertido en un vasallo, se había convertido en su súbdito, se había convertido en su esclavo, y ahora es un hombre que está dependiendo absolutamente del rey de Asiria. Hermanos queridos, muchos están estancados sencillamente por agradar a un hombre. Cuando tú te conviertes en un agradahombre, por lo general terminas en problemas con Dios. Y eso fue lo que pasó aquí. Este hombre terminó tan mal, murió mal. Cuando tú lees la historia de este hombre, cuando tú renuncias a tus convicciones por un hombre, por la propuesta de alguien, renuncias a tus convicciones espirituales. Qué triste. Me gustaría que leas este capítulo 16 en otra versión. Este hombre se convirtió en un payaso del rey de Asiria. Hacía todo lo que le decía. Mire, está desmantelando el templo. El templo que había sido construido para adorar a Dios está siendo desmantelado por este hombre, profanado totalmente, y todo por causa del rey de Asiria, porque ya el rey de Asiria lo tiene como esclavo en todas las cosas. Si tú vas a ser fiel a Dios, tienes que tener claras muchas cosas en la vida que este hombre no tenía. Este hombre era un payaso, era un hombre que no tenía firmeza en la vida, era un hombre que no tenía firmeza en la vida. Amén. Dejo eso en su corazón en esta noche. Padre, te doy gracias. Gracias. Dígale, gracias por todo lo que tú me has dado, Señor. Póngase en pie por unos minutos. Yo quiero que usted valore lo que Dios le ha dado a usted. Si tú estás asido de la mano de Cristo, levanta tus manos allí. Dígale, Señor, gracias por esa unción que tú me has dado. Gracias por ese entendimiento de la palabra que tú me has dado. Dígale, Señor, gracias por la congregación que me has dado. Gracias por la visión de victoria que tengo en la vida, Señor, eso tú me lo diste. Gracias por esa disciplina de oración que tengo en mi vida, te agradezco por eso.
Gracias por ese entendimiento, por esa luz que tengo de parte tuya cuando leo la palabra, Señor. Gracias por eso. Gracias por la libertad que tengo en Cristo. Gracias porque he sido libre de las cadenas del pecado. Hoy tengo victoria sobre el pecado. Te agradezco por los años que he venido caminando contigo, Señor. Gracias por los años, Señor, que he venido tomado de tu mano, por las experiencias milagrosas, por lo que yo he visto en el caminar contigo, Señor. Gracias por las cosas que tú me has enseñado en el secreto de la vida espiritual. Gracias por la iglesia que me has dado. Gracias por el pastor o los pastores que me has dado, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque me has mantenido en la sana doctrina, en el sano conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, permanezco en el camino de la verdad. Te agradezco en esta noche, Padre, por tu presencia sobre mi casa. Dígale, Señor, gracias por tu presencia. Gracias por la luz de tu palabra en mi casa, en mi familia. Gracias por el conocimiento de Dios en mi familia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te agradezco en esta noche por el privilegio de conocerte, Padre. Levante sus manos. Señor, te agradezco. Gracias por ser tu hijo, ser mi Dios. Gracias por ser discípulo de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Agradezca por las cosas que Dios le ha dado. Agradezca, hermanos, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, me declaro libre de todo lo que me amarra al mundo, de todo aquello que me amarra a los hombres, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, libérame, Señor, de poner más importancia el agradar a un hombre que a Dios. Tu palabra dice que nos es necesario, Señor, agradar a Dios antes que a los hombres. En el nombre de Jesús de Nazaret, te agradezco en esta hora, Señor. Nos declaramos libres, libres de toda mezcla, de toda religiosidad en esta hora, de toda falsedad en nuestras vidas, por el poder de la palabra de Dios. Ayúdanos a valorar lo santo, Dios mío. Ayúdanos a valorar lo santo. Ayúdanos a valorar aquellas cosas que nos hacen victoriosos, que nos hacen triunfantes, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo, a mantenernos puros, puros en la vida. Caminar en integridad delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dígame, declaro libre de todo estancamiento en esta noche. Me declaro libre de todo estancamiento, de toda parálisis en mi vida. En el nombre de Jesús, toda agua estancada en mi vida, Señor. Que mi vida fluya, avance, Señor. Ruede hacia un crecimiento mayor, hacia un entendimiento mayor. Activa mi vida, Señor. Levántala, empújala para que yo crezca, para que yo avance en todas las áreas de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias por venir en esta noche.